presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, buenas tardes para todos. Grato placer y particularmente una íntima satisfacción poder compartir otra vez a media tarde nuestro programa Por Siempre Sucre por nuestras frecuencias ya convencionales conocidas ampliamente. Un saludo cordial para toda la audiencia en Sucre del departamento y el complemento que indudablemente nos permite compartir con algún chuquisaqueño, con algún boliviano fuera de las fronteras patrias, añorando posiblemente, y cuando las fiestas de fin de año están próximas, con mucha nostalgia, añorando la tierra que lo vio nacer. Amigos todos, bienvenidos y un gusto de poder compartir nuestra programación. Tengo el gusto de saludar a un cruceño boliviano. Boliviano. Un ciudadano boliviano muy conocido en el ambiente del campo jurídico. Él es abogado, es economista, tiene un doctorado en una rama muy importante y está en la arena política con posibilidades de declarar ya oficialmente su candidatura para las elecciones próximas del mes de agosto del año 2025, año del Bicentenario. Quiero saludar al doctor Jaime Solís. ¿Cómo está, doctor? Primero, querido Fabio, muchas gracias. Bienvenido a Sucre. No, espero que... Es como te decía esta mañana, o sea, llegar a Sucre, primero se llega por Global, después estamos llegando a Sucre, entonces, fantástica. Gracias por la invitación, muy agradecido por prestarme los micrófonos de Global para poder conversar con todos los chuquisaqueños. Perfecto, bienvenido a Sucre y bienvenido a la Radio Global. A ver, un poco para calentar el ambiente por protocolo, ¿quién es Jaime Solís? Su infancia, juventud, estudios, familia, etcétera, etcétera. Lo escucho, doctor Solís. Bueno, yo soy un hombre medio raro, medio especial. Mi papá es boliviano, mi mamá es judía alemana. Mi madre es sobreviviente del campo de concentración de Treblinka en Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a La Paz durante el gobierno del 42 más o menos. Entonces ahí se escondieron los judíos en ese entonces. Vino con mi abuela había muerto allá en Alemania. Mi padre es paceño y mi padre era ingeniero electromecánico. Entonces se casa con mi mamá y bueno, pues empezamos a viajar por todo Bolivia. Por eso le digo que yo soy un personaje muy raro, soy un outsider. Estudié en 19 colegios distintos. ¿19 colegios? 19 colegios distintos. Yo estudié en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Sucre. ¿Ah, en Sucre también? Sí, en Sucre. Estudié en Tarija, estudié en la Argentina, estudié en Chile colegios, porque mi padre trabajaba con yacimientos y entonces estudié en Yacuiba, Camiri, y así. ¿Por qué? Porque lo mandaban 3 meses a un lado, 3 meses al otro lado, y luego a la parte de Occidente trabajaba con Comibol. Entonces, yo vivía pues los circuitos mineros, Guanuni, Catavi, siglo XX, por todo lado. Entonces, nunca, hasta el día de hoy no me acuerdo mucho de mis compañeros de colegio. Pero eso me permitió conocer todo el país. Entonces, hasta cuando salgo bachiller, conozco todo el país, conozco sus costumbres,
tengo un acento neutro porque... No es Camba, no es No, Colla. no soy Camba, no soy Colla. Entonces, y es más, es triste porque con este acento llegaba en Santa Cruz y me decían Colla. Iba a Tarija y me decían norteño. Estaba en La Paz y me decían Camba. Hasta estudié en los Yungas de La Paz. Así que no, ya te digo, fue importante, pero eso me permitió una gran capacidad de adaptación. Eso es bueno. Yo inclusive recomiendo a muchos padres que cambien a sus hijos de colegio, varios colegios, 2, 3 colegios, porque les permite que no se queden en un mismo círculo, sino tengan capacidad de adaptación. Entonces vos siempre te vas a encontrar con un nuevo escenario, nueva gente, etcétera, etcétera, y vas teniendo la capacidad de adaptarte a cualquier medio social y cualquier persona con facilidad y poder entablar una conversación. Entonces eso es lo que más o menos hice. Luego salí... Antes, por Sucre, ¿recuerda qué año estuvo? Estuve en el año 1970, después del golpe de Banzer, estuve en el 72 estudiando en el colegio Manuel Asensio Padilla, en la escuela. ¿Nocturno? No, esta es una escuela. Escuela, ya. Es una Manuel escuela Asensio Padilla. básico, Ajá, sí, ya. en una escuela. Era horario, si no me equivoco, era horario de la mañana. Ahí estudié tercero básico, parte del tercero básico, porque había estudiado ya en Potosí, había estudiado en el colegio 10 de noviembre, en la escuela 10 de noviembre. En Tarija estudié en el mismo año en el colegio Carmen Campero Echazú, que también se llama La Tablada. O sea... Muy bien. ¿Por qué derecho? Porque no tenía condiciones económicas. Vine a estudiar aquí a Sucre, entré a estudiar medicina. ¿Medicina? Vine a estudiar medicina, quería ser médico. Todos queremos ser médicos, entonces... En aquella época, ¿no? En aquella época. Los 70 y los 80 tuvimos una colonia oriental, veniana, cruceña, pandina, todos jóvenes con ilusiones de salir de la Universidad de San Francisco de la carrera de medicina, ¿no? No, era espectacular. Sucre era el sueño universitario de todo mundo. Era el sueño, de mi época ha sido el sueño universitario. Era la ciudad universitaria por excelencia. Tenía un nivel docente y lo sigue teniendo, es espectacular. Pero las condiciones económicas no dieron de mis padres, entonces tuve que volver nomás a estudiar y bueno, a trabajar de día y de noche estudiar, y entonces la única carrera que había de noche era Derecho. Entonces soy abogado porque se dieron las circunstancias. Posteriormente, bueno, fui dirigente universitario de la FUL, fui director de televisión universitaria, fui ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana. Comencé muy temprano mi vida política porque también me eligieron presidente de la Confederación de Estudiantes Secundarios de Bolivia. A los 16 años yo era miembro de la COP, cuando estaba don Juan Echinoquendo. Era el más chico, pero representaba porque era de los de secundaria. Y teníamos nuestro espacio, chiquitito, pero teníamos, y vivíamos en un espacio que nos daba la UMSA en ese entonces, en La Paz. Entonces, yo vengo haciendo actividad política hace mucho tiempo, política en el sentido de preocuparme por el país, de estar metido en la dinámica diaria, en su problemática, en parte de la vivencia del ciudadano boliviano. ¿Economista, docente? Bueno, he sido docente de todas las universidades en Santa Cruz. En este momento soy docente de posgrado en algunas universidades. Estudié economía, bueno, en el 1999 conseguí una beca del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, que me mandó a estudiar, me dio la posibilidad de estudiar economía y hacer un doctorado en gestión y políticas públicas. Hice un MBA, un magíster en Business y Administración privada, y también en fiscalización y órganos del Estado. Soy especialista en políticas públicas y gestión pública del Estado. Trabajé para diversas instituciones y organismos internacionales como la CEPAL, en Chile hasta más o menos el año 2002, más o menos. Situación que me vuelvo a la patria y bueno, veo un día
La verdad es que yo quería dedicarme al área económica y quería dedicarme al área estratégica del desarrollo nacional, de planificación del desarrollo nacional. Pero resulta que no había espacio. Se había iniciado un proceso en la época de Tuto Quiroga, en el cual se estaban institucionalizando algunos cargos públicos, como el Banco Central, el Servicio Nacional de Caminos. Yo tenía un excelente currículum, aparte soy econometrista, que es una combinación de economía con estadística y matemática para medir todo lo que significa políticas fiscales y todo lo que son los equilibrios macroeconómicos en el manejo de un Estado. Y bueno, pero no conseguía trabajo, o sea, la verdad no había trabajo. En el proceso de institucionalización de Tuto te ponían en la lista, pero siempre salía el que él quería. Entonces, institucionalización no hubo. Bakovic se volvió del presidente del Banco Central, del Servicio de Caminos, y no me acuerdo quién ganó el tema del Banco Central. Uh-huh. Bueno, a raíz de esa situación se dieron muchas cosas, entonces un día veo de que la Fiscalía General del Estado planteaba una institucionalización de fiscales antidroga. Entonces, ante esa situación, me acordé que era abogado ante la necesidad. Entonces, había hecho una tesis en algún momento desde un punto de vista económico que se llamaba Bolivia y la lucha contra las drogas, políticas de legalización de la lucha contra las drogas en Bolivia y todos esos temas. Y bueno, metí y entraron 400 personas, yo salí elegido. Y bueno, a partir de ahí, junto con otro fiscal más, fuimos los fiscales institucionalizados, los primeros fiscales institucionalizados en materia de lucha contra las drogas, con la cooperación internacional norteamericana y europea. ¿Qué tiempo estuvo de fiscal? De fiscal estuve como unos 10 años más o menos. Uh-huh. Luego fui fiscal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General me encargó, estaba en ese entonces el doctor Óscar Crespo Solís, que no era mi pariente, sí. Y bueno, era un fiscal que me encargaba operaciones nacionales, búsquedas de investigaciones las más complejas en ese entonces. Y posteriormente, pasaron unos años, ayudé a organizar al fiscal general, al fiscal de distrito de Santa Cruz, porque entramos en una nueva etapa, porque hasta ese entonces no existía Ministerio Público. El Ministerio Público era solamente de pantalla, no existía. Y con la implementación del nuevo código, si no me equivoco, el año 2002, se entra ya al nuevo procedimiento penal, donde ya el Ministerio Público es acusador, ya tiene una representación del Estado y que, bueno, ya tiene es un actor protagónico en la investigación criminal. Uh-huh. Entonces, ahí empezamos a organizar y trabajé en la organización de todo el país en el tema del Ministerio Público. Bueno, luego de eso, en el Congreso se me eligió, me presenté, hubo un concurso nacional durante el gobierno de Rodríguez Belcé y me eligieron fiscal de distrito de Santa Cruz por un lapso de 5 años. Esos 5 años los cumplí, luego de eso traté de hacer la mejor gestión, manejo bastante bien el tema de políticas públicas en materia de Estado. Entonces tuvimos una excelente fiscalía en Santa Cruz, la fiscalía era el lugar donde la gente buscaba seguridad y donde acudía, no como ahora que da miedo pasar por la fiscalía, piensan que si tú pasas por la acera de la fiscalía, te agarran, te meten preso y te arman un caso, o sea, no es el caso de antes. Uh-huh. Y bueno, así fue mi fase del tema de la fiscalía. Perfecto. Brevemente, porque ya empezamos a desarrollar el temario y tengo temas de coyuntura. ¿Cómo se define hombre de izquierda de acuerdo a los cánones tradicionales? ¿Hombre de izquierda, de derecha? Yo soy un hombre de economía y mercado. Yo creo en la libertad, la democracia. Se podría decir que podía ser un hombre liberal. Se declara hombre liberal. Yo puedo decir que me declaro un hombre liberal. Uh-huh. Soy un hombre liberal. Pero sobre todo soy un hombre demócrata, un hombre de principios muy sólidos en el sentido de defensor de la democracia y soy republicano. Perfecto. Ahora sí, vayamos
a la coyuntura actual, si le parece. Con todo gusto. La ley, ¿qué opinión tiene usted sobre la ley sancionada, promulgada, la ley 075, cesando funciones a los magistrados, ley promulgada por Andrónico Rodríguez? ¿Qué opinión tiene? Bueno, la verdad que hay una serie, se ha armado una confusión terrible a raíz de eso, pero es una ley que es necesaria definitivamente porque eso pone fin a todo este embrollo político que se ha generado. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un suprapoder que le ha dado funcionalidad y gobernabilidad al gobierno de Arce, ya que Arce no tiene gobernabilidad en el Poder Legislativo. Y al no tener gobernabilidad, Arce acudió al Tribunal Constitucional prorrogado y lo siguió prorrogando. Y yo le aseguro que lo va a seguir prorrogando hasta el último día en que se vaya, porque Arce sin gobernabilidad y sin un Tribunal Constitucional que le sea acólito y que le cumpla y que le dé las sentencias constitucionales para seguir trabando a la democracia y a los órganos del Estado y manipular todo el sistema democrático, o sea, lo va a seguir haciendo. Entonces, esa ley, hay algunos constitucionalistas que están rompiéndose la vestidura, dicen, no puede ser que la ley nació muerta. Que la ley nació muerta, que el Tribunal Constitucional había emitido una resolución anulando la etapa preliminar de la formación de esa ley en su procedimiento. Yo creo de que, ¿qué es más importante? ¿El Tribunal Constitucional o el primer poder del Estado, que es el Poder Legislativo? Yo creo que el Tribunal, cada uno tiene su función, pero es un órgano del Estado, el Legislativo. La Asamblea Legislativa es un órgano del Estado. Yo creo que la ley es necesaria que le demos funcionalidad. Obviamente que los arcistas no van a querer que esa ley entre en efectividad, no la van a publicar, la van a cuestionar y están indicando que Andrónico debe ser procesado por 3 delitos, etcétera, etcétera. Los evistas van a tratar de darle mayor efectividad para tratar de poner otros tribunos que puedan modificar la ley, que lo ha inhabilitado definitivamente la sentencia constitucional que lo ha inhabilitado definitivamente a Evo Morales. Pero siempre entramos en la dinámica de que el conflicto en el MAS es el que destroza la institucionalidad del Estado. Sigue marcando agenda. Claro, no solamente destroza la institucionalidad, porque Arce, por mantenerse en el gobierno y pelear con Evo Morales, destruye cualquier institución del Estado. Y Evo Morales, que también tiene su participación en el legislativo, destruye cualquier sistema democrático con tal de pelear con Arce y tratar de mantenerse vivo. Pero esto es muy grave, porque el Poder Legislativo tiene una composición, primeramente están Comunidad Ciudadana, que es la fuerza mayor, tiene por lo menos, ¿cuánto debe tener un 29%, está la gente de Arce, que debe tener un 22%, 25% tendrá la gente de Evo, y luego está la gente de Creemos. Entonces ahí tenemos, inclusive se pudo haber dado en un momento determinado, si hubiese habido unidad en la oposición, de tener la presidencia de diputados, de poder definir la presidencia en senadores, pero está el transfugio político que se da en las fuerzas de oposición, que son peores que las que se dan en las filas del oficialismo. Manfred también tiene su propia bancada, ¿no? Claro, pero es una bancada de todos los tránsfugas, ¿no es cierto? O sea, es la unión de tránsfugas la que Manfred ha podido conformar, porque esos diputados, esos senadores, pertenecen a Creemos, pertenecen a Comunidad Ciudadana, han sido electos en base a fuerzas políticas, pero estos tránsfugas se salieron de ahí y se fueron donde Manfred, y Manfred cree que lo hizo muy bien. A mí me daría vergüenza andar con tránsfugas.
decir que soy el jefe de todos los tránsfugas y todos esta gente que sin principio se cambia de un partido a otro partido y que se vende, es más, hay las denuncias de corrupción, de que funcionan sobres y valijas y maletines negros y que se votan y se aprueban cosas en base al fiscal general, las designaciones para ser magistrados en base a dinero, nos muestra definitivamente que la oposición de Mesa y la oposición de Creemos es una oposición basura, no sirve, no ha servido, no ha dado ningún resultado, podía haber sido una gran oposición teniendo la oportunidad de unirse, de tener un desarrollo táctico, estratégico, con estrategia de poder, buscando el poder. No, ellos buscaron el interés personal individual. Ellos ni siquiera se hablan. Yo muchas veces estoy los días viernes retornando a Santa Cruz, estoy en La Paz y veo que en el aeropuerto están los de Creemos acá y algunos de Comunidad Ciudadana. Ni siquiera se hablan. Cada uno está en su propio negocio. Entonces, es terrible lo que pasó en la oposición. Y bueno, lo que pasa en el oficialismo para mí no me interesa porque mejor si ellos se parten en 1000 pedazos. Porque no me interesa lo que pasa en el oficialismo. El oficialismo ya ha destruido el país a lo largo de estos 19 años. Lo que me preocupa es que no existe oposición y la gente de Comunidad Ciudadana y la gente que Creemos no ha permitido que exista oposición en el país. Y el tribunal y el órgano electoral los convoca a ellos como principales actores de oposición cuando son los peores tránsfugas que existen en el país, los que van en representación de la clase política. Entonces, ante esa situación, Fabio, lo que precisamos es una nueva generación política, gente que no ha estado en otros partidos, gente que ya no estuvo, o sea, hoy día visitaba la Casa de la Libertad y veía los rostros de la gente de Rodríguez Belcé, de Mesa, de Evo, de Arce, de Tuto, ya estuvieron en el poder, están hace 30 años en el poder. O sea, ya y no hicieron nada, no transformaron nada, el país sigue igual y está cada vez más arruinado el país. Entonces necesita definitivamente de otra clase política, pero ellos no quieren soltar la mamadera, porque ellos tienen privilegios. Ellos saben negociar muy bien el tema de cómo controlar las bancadas parlamentarias, cómo negocian entre ellos los espacios, cómo hacen las jugadas en el legislativo para poder controlar y definir los tiempos y cómo manejar y jugar con todo el pueblo boliviano. Ese es el problema. A ver, con esta pregunta cierro este capítulo de las elecciones judiciales, con esta incertidumbre. Los sevistas apoyando la ley, los arcistas rechazando la ley, inclusive los mesistas apoyando la ley. Los mesistas apoyando la ley. Va a decir que hasta yo estoy apoyando la ley. Hay una tremenda, pero no soy evista ni soy arcista. Hay tremenda incertidumbre. La pregunta, apelando a su capacidad y experiencia, ¿habrán elecciones judiciales? Yo creo que están en rumbo a fracasar en las elecciones judiciales. Yo estoy conversando con varios vocales y me decían de que todavía están en la duda, no saben si el gobierno que está empeñado en este momento de mantener a los prorrogados hace aparecer, porque ellos hacen aparecer como por milagro, hacen aparecer en cobija un amparo, en el Beni por otro, el que menos piensa, aquí te saca un amparo, te sale una sala y te paraliza el tema. No han querido aprobar una ley para blindar las elecciones y no quisieron las fuerzas políticas, no. Y fíjate, en el Senado aprobaron, pero no lo aprobaron en diputados, entonces no les interesa que exista la ley. Pero si les interesara, hubiesen cumplido el procedimiento constitucional y hubiesen aprobado la ley que se aprobó en Senado, aprobarla en la Cámara de Diputados para blindar las elecciones judiciales. Necesitamos algo que es fundamental, es el reformular totalmente la estructura judicial. Si no tenemos seguridad jurídica, no tenemos absolutamente nada. Entonces, sin seguridad jurídica, los ciudadanos, las inversiones, las empresas y todo lo que pasa en este país no tiene certidumbre. Y esa palabra en economía es mágica.
Si no hay certidumbre, la economía no funciona. Por la incertidumbre, se han ido 1000 empresas de Santa Cruz al Paraguay. Por incertidumbre, cerraron 50 empresas en Cochabamba en los 23 días de paro. Antes estaban buscados como personas privilegiadas los profesionales en contabilidad, porque se abrían empresas, etcétera, etcétera. Hoy día se los contrata para cerrar NIT. Hoy día existe una burbuja financiera terrible que existe sobre los deudores en el país, que quiere desconocer la ASFI, que quiere conocer el Ministerio de Economía. Han prestado en los últimos 20 años, han generado una cultura del préstamo en Bolivia. Entonces le han prestado los bancos porque han hecho los bancos, las grandes élites, han hecho los mayores negocios con el MAS. O sea, los multimillonarios de este país son más masistas y nunca van a ser ni liberales, ni derecha, ni nada, aunque digan que lo son, porque son los que han hecho los mejores negocios con el MAS. Entonces, fíjate, como un ejemplo de una burbuja financiera terrible, en el tema de los deudores, que es un tema complejo. Existe en el país 500.000 de deudores, y en cuestión de menos, empecé defendiendo a los deudores hace 2 meses. Hace 2 meses había 350.000 deudores. En 2 meses hay 500.000, significa que 150.000 subieron. La ASFI dice que existe una mora, decía hace 4 meses, de 3.5. Hoy día no habla de la mora. Extraoficialmente sé por medio de las entidades financieras que la mora bancaria está llegando al 15%. 15%. Pero esa mora bancaria va a llegar al 20-25%, pero así exponencialmente, no va a subir de puntito en puntito, sino de 2 se va a ir a 4, de 4 se va a ir a 16, o sea, esto va a ser una cuestión exponencial. Y yo les he hablado al sistema bancario, le he pedido reuniones a SOBAN, a todos para decirle que se cuiden, porque se viene, primeramente, estamos viviendo un proceso de inflación. Viene el tema de la Navidad. En esta Navidad el gobierno, para inducir dinero que no tiene, se está inventando monedas conmemorativas al Bicentenario. Con eso va a meter monedas nuevas y con eso va a generar más billetes y eso va a generar inflación. Pero la inflación, sumada al proceso de recesión que estamos empezando a vivir, que existen cosas para comprar pero no existe dinero, y más la inflación se llama estanflación. Esa estanflación es una tormenta perfecta, combinada a un problema de economía estructural que tenemos, sumada a una crisis energética. Entonces, sumada a que no tenemos carburantes, no tenemos gas. Tenemos gas probadamente para 2 años. Si en 2 años y medio no encontramos un pozo ya funcionando, que tenga suficiente gas para suministrar gas a nuestro país, no estamos hablando de venta, sino es para consumo interno, en 2 años la energía eléctrica en un 68% se va a paralizar en nuestro país. Si no me equivoco, 68 a 70% es termoeléctrica que funciona en base a gas. En 2 años no va a haber gas para consumo interno, para el consumo de las casas. Entonces, no van a funcionar las termoeléctricas, solamente tenemos aproximadamente un 30% que funciona por el sistema hidro. Entonces, el problema que tenemos es terrible si no tomamos en este momento. ¿Apocalíptico? Es terrible, es terrible, por eso le digo, están jugando con fuego, estamos jugando con fuego al borde del precipicio y creo que empezamos a caer. Estamos cayendo y la gente no se está dando cuenta. Hace un tiempo la gente hablaba que nos vamos a parecer a Venezuela. No, desen cuenta. Ya están las filas para combustible, que han sido 37 días en Santa Cruz sin diésel. Poco diésel, muy poco diésel. La Cámara de la CAO ha puesto un letrero con un reloj que dice, va marcando los días que no tenemos diésel. Va 37 días que no tienen diésel. En una campaña agropecuaria donde tiene que sembrar Santa Cruz. Entonces Santa Cruz, todas las miles de hectáreas son para sembrar soya, para sembrar arroz. No existe arroz, semilla de arroz.
no existe producción. Si no se siembra y no se aprovecha las pocas lluvias que han llegado, después del incendio viene el tema de que no existe diésel para poder mover la maquinaria. Santa Cruz tiene una monstruosa maquinaria agropecuaria que tiene que activarse para poder producir la seguridad alimentaria y para poder exportar y que ingresen dólares al país. Si esto no pasa, en 3 meses, 4 meses, máximo 4 meses y medio, va a empezar hambruna en el país. Y todavía va a estar Arce, si es que no se va antes. O sea, yo no sé con qué idea tienen en la cabeza la gente de este gobierno. Este gobierno tiene 17 ministerios, de los cuales solamente funcionan 2 o 3. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Presidencia, que es la Secretaría del Presidente. No escuchas de ninguna forma que exista gestión pública en ninguno de los aparatos relacionados a educación, a salud, agua potable, vivienda, servicios. No existe absolutamente nada. Yacimientos petroleros fijales bolivianos, solamente de bolivianos tiene una unidad de comercialización. Tiene 50.000 empleados, los cuales ganan muy buenos sueldos, pero en este momento solamente se dedican a comprar, ponerle cualquier líquido para multiplicar, para hacer volumen, para que pueda un poco más rendir y entregar y nada más, o sea, y distribuir, o sea, eso es lo que nos queda del resto del país. Vivimos una situación dramática y nadie habla con fuerza de lo que está pasando en el país. Samuel habla de que vamos a devolver los dólares, de que se puede un futuro mejor. Todos hablan de cuestiones de forma, nadie está hablando del terrible problema estructural, económico, jurídico y social que estamos ya viviendo. Este país se necesita reestructurarlo desde el principio. Desde el principio, si no entramos con fuerza al primer día, a los 10 primeros días cambiar este país y a los 100 días tenga que estar totalmente cambiado. Este es un problema mayor que el que tuvo Milei inclusive, solamente que la gente no le está dando importancia. Ya nos pasó hace muchos meses el corralito ya pasó. Lo que pasó en la Argentina del corralito ya nos pasó. Hoy día ninguna remesa recibe un solo dólar. Llegan como 350 millones de dólares en remesa que se queda el gobierno y te entregan, que se llama a los bolivianos, o se lo queda a la banca. Entonces a la gente le están robando 4 bolivianos, hasta 5 bolivianos por cada dólar y 7 o 8 bolivianos por cada euro que llega al país. Entonces la situación es pésima y la oposición no veo yo un norte con un norte claro. Veo que simplemente quieren ser parte del gobierno, creen que este mismo Estado debe funcionar, ninguno plantea como yo un cambio de fondo. Yo soy de la idea de que hay que reducir el Estado, pero en su más mínima expresión. Y eso te lo explico después que... Perfecto. A ver, sería ya un poco ocioso preguntar cómo ve la actual gestión de gobierno. No, ya. Usted ya habló un poco de la oposición, calificó de basura, sobre todo por la actitud de Sí, Creemos, de CC, que prácticamente se desmoronaron, se partieron apoyando a este grupo, al otro grupo, inclusive alguien que no participó en las elecciones, como es el candidato a la presidencia, Manfred Rodríguez Villa, que tiene su propia bancada, y bancada que emerge de la gente de Creemos y de la gente del CC. Pero es increíble, fíjate, mira, hablaba con Chi y me dijo, doctor, ¿usted cuántos diputados tiene? Yo no tengo ningún diputado, le dije. Si yo llego al gobierno, cuando tenga mi bancada, mis diputados son mis diputados y mis diputados no van a ser ningunos tránfugas, porque yo voy a tratar de no poner tránfugas o voy a ver los mecanismos necesarios para poner la gente más idónea. Ah, no, me dijo, yo tengo 3. Ah, usted tiene 3, sí, qué bien. Charlé porque no puedo de no charlar con todos, yo converso con todos. Excepto con Mesa, porque Mesa es muy especial, es muy narciso el señor, muy energúmeno, no baja de su sitial, pero
¿cuántos tienes? He logrado 32. ¿Y de dónde te los sacas? O sea, ¿de dónde te sacas los otros partidos y todavía te reúnen? Esta es mi bancada, o sea, y los sinvergüenzas se ponen al lado de él. O sea, por Dios, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Muy bien. Hablemos ahora ya de lleno a la parte política, ¿no es cierto? La oposición podrá articular un bloque para hacer frente al momento del socialismo, porque es la cantaleta siempre. Tenemos que estructurar una oposición que le haga frente a más. La pregunta, ¿habrá capacidad? Mira, yo tengo la voluntad. Yo puedo hablar por mí. Yo tengo la voluntad, los he invitado. Hice un acto en el Hotel Presidente en La Paz, si no me equivoco fue en mayo. Me encargué de que les llegue la carta, les dije, les mandé pasajes, hice un esfuerzo. El Hotel Presidente me hizo precio para los que viven no en La Paz, habilitarles una habitación. Vino solamente un representante de Manfred y vino un representante de Chi. Nada más. Después no vino absolutamente nadie. No bajan de la nube, no bajan de la realidad. Y yo creo que es importante hoy día tener la capacidad de desprendimiento. Yo vivo por el país. Yo vivo en el país entero, por eso yo me declaro boliviano, yo no me declaro de ninguna región en particular. A mí me gusta el Alto, quiero al Alto como Villazón o como San Matías. Para mí todo es Bolivia, no tengo ningún tipo de diferencia. Incluyendo Santa Cruz, aunque a veces se molestan porque siempre existe el espíritu cruceño. No, aquí somos bolivianos, aquí todos pensamos en una sola patria. Todos tenemos que salir adelante. Aquí no salen unos y los otros se quedan. Aquí hay que pensar por todos. Y yo creo que hay que seguir intentando. Ya se han dado de baja. Ya se fue, si no me equivoco, Vicente Cuellar, porque... A ver. Yo le iba a preguntar a Vicente Cuellar, ¿se bajó? Porque he visto en una entrevista en la que estaba un representante de Cambio 25, que estaba junto con Carlos Ver, con la señora Amparo Vallivian, con Bunqueros, indicando que iban a unidad y que se retiraban para la unidad. Pues esos cuatro sé que se han retirado de la campaña. Otros que se han retirado... Pero no se retiran del proceso electoral del 2025. Es que al menos que yo sepa no están estructurados, no los veo. Veo que utilizan el cargo, digamos. Si él utiliza el rector, utiliza el rectorado. Pero fíjate cómo si os diría otra cosa. Mira, Mesa expresidente, Tuto expresidente, Samuel exministro y millonario, Arce presidente, Evo expresidente, Vicente Cuellar rector, Manfred, alcalde. O sea, todos tienen de dónde sacar plata para hacer campaña. ¿Sí? O sea, ¿de dónde sale la plata para la campaña? Sale la plata, siguen que se llama gastando la plata que no la ganan. Yo me pago mi pasaje de avión para venir a Sucre de mi trabajo. ¿Sí? Yo no soy millonario, yo soy clase media. Entonces, es fácil pues ser candidato, si vos sos alcalde, sí voy a ser alcalde, claro, ¿y dónde? Hicieron 20.000 negocios porque además los consejos municipales no controlan en lo absoluto la alcaldía. En Santa Cruz los concejales se la dan de fiscales, van por las calles y se la dan de policías viendo cocinas, en vez de que controlen al alcalde, empiezan a controlar que se llama cocinas y viendo si la carne está cocida, cruda, etc. Cuando eso funciona el intendente municipal, debían controlar a los alcaldes. Los alcaldes se creen aquí reyes chiquitos. Después te quiero hablar sobre mi idea de las alcaldías, no en Sucre, pero en otros departamentos, digamos, donde hay que aumentar la municipalización. Digamos, en La Paz hay que crear 2 municipios más, en Santa Cruz hay que crear 3 municipios más, porque son muy grandes y no atienden suficientemente. Pero, terminando en tu pregunta, yo creo que Manfred, Tuto, Mesa no va a ir, ya dijo que no va a ir. Mesa dio a entender que no va a ir y que cedía por el tema y si lo está diciendo es porque se dio cuenta definitivamente
que ya no es el Mesa del 2018. Ya no es el voto obligado por Mesa para controlar luego. Ya no, como ya sabe que no va a tener esa concentración de votos y ve el surgimiento de nueva fuerza, entonces ya vio que la está difícil. Entonces, Tuto, Mesa, Branco, Samuel todos son de la burguesía. Se proclamó la mañana de hoy ya, claro, como candidato en el Alto. Claro, ¿ves? Lo que pasa es que están corriendo a quien de entre ellos del club de las élites, de los multimillonarios. Piensan que ha llegado el momento de que los multimillonarios sean presidentes. Yo creo que lo que hay que hacer es de que sean los bolivianos de la clase media y el sector popular los que deben ahora gobernar el país. ¿No habló de Camacho? Bueno, a Camacho yo lo veo como un líder regional. Camacho no sale de Santa Cruz. Camacho es igual que Branco Marinkovic, digamos. Podrá venir de repente a Sucre porque Sucre es acogedora, pero no creo que vaya al Alto, no creo que vaya a Potosí, no creo que vaya a Oruro, no creo que camine las minas. Es gente que no se ensucia los zapatos con polvo. Es gente que vive otra realidad. Ellos están en el primer mundo de Bolivia. No conocen la realidad, la situación dramática en la que vive el pueblo boliviano. ¿Usted cree en las encuestas? Empiezan ya a emerger las encuestas donde Tuto aparece en el primer lugar. No, esas encuestas hechas por Garafulic fueron contratadas por, ¿qué se llama el de Bolívar? Claure. Claure pagó a Garafulic para que le sacara unas encuestas. Y las encuestas, obviamente, que Tuto o alguien por el estilo tiene el patrocinio de Claure. Claure no sabe cómo ver la forma de meterse en política, dice que no quiere meterse en política, pero está haciendo política, pagó a Garafulic, y luego hubo gente de Santa Cruz que presionó a Garafulic y le dijo, déjate de inflar esas encuestas. Entonces Garafulic tuvo que salir públicamente horas después y aclarar y decir, no, fue un ensayo privado, etcétera, etcétera. Las encuestas son fáciles de ver, ¿sabes dónde? En los TikTok. Ándate a las cuentas oficiales y ahí vas a ver la realidad de las encuestas, la cantidad de seguidores que tienen cada uno de ellos. Ahora, es obvio que se puede comprar los seguidores, pero en TikTok no se puede comprar todavía en Bolivia. Si bien dicen que se puede comprar para el tema comercial, pero he visto que es difícil comprar. Entonces, en redes sociales existe solamente Samuel. Tuto recién tiene TikTok, él se mueve mucho mejor en los medios de comunicación formal porque las grandes cadenas de televisión lo apadrinan, ¿sí? O sea, ¿y quiénes son las grandes cadenas de televisión? La Red Roja es el Banco Ganadero, la Red Naranja es el Banco Económico, RTP es el Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, los bancos son los que dirigen y quieren dirigir en el fondo la política nacional. Branco Marinkovic dice es un líder que no trasciende de Santa Cruz. Sí, no sale de Equipetrol. Ya. ¿Estos candidatos van a tener partido político? Yo creo que deben tener, puede ser probablemente ADN o demócratas. Branco Marinkovic está inclinado al parecer por ADN. Es justo lo que te decía, ADN, pero fíjate, a ver, el país ha cambiado en los últimos 20 años y ellos no están en este momento, en estos últimos 20 años, no han sentido que el país ha cambiado. El Alto es una ciudad gigante, el Alto es monstruosa esa ciudad. Santa Cruz es gigante, fíjate, la ciudad de Santa Cruz tiene cerca de 4 millones de habitantes. La Ciudadela 1 de Mayo debe tener 700.000, el Plan 3000, 700.000, Satélite Norte, 400.000, Guarnes, o sea, es enorme. Esta gente
sigue pensando en los cruceños de puro cepa, están pensando que las élites definen como antes definían las cosas. Hoy día, gracias al celular, gracias a las redes sociales, tenemos la posibilidad de dar las sorpresas más grandes que puedan existir en la historia de este país. O sea, las redes sociales, las mujeres y la participación de los jóvenes van a dar sorpresas terribles en estas elecciones. O sea, aquí no, esto es como el tema de la Argentina, como un ejemplo. En la Argentina no se hizo, Milei no tiró una sola polera, ni regaló una gorra, ni regaló banderas. Se dedicó a las redes, habló con los medios que le dieron micrófono y explicó el tema. Y les dijo la realidad. Y Milei no era parte de la clase política. La clase política, o sea, el Tuto, Manfred o el otro, eran lo que se llama Macri, ¿sí? Y luego estaba el izquierdismo por medio de los kirchneristas. ¿Quién ganó? Fue Milei. La gente que no tenía, no era parte de la clase política. La gente está cansada del MNR, del ADN, de Mesa, de Samuel, de todos los mismos. Pero además hay una cosa que no se debe olvidar la gente, es que ya tuvimos con Yanine la oportunidad de tener un gobierno democrático, unas elecciones inmediatas, pero ¿quiénes fueron los que arruinaron el gobierno de Yanine? Fue Mesa, Tuto Quiroga lo hizo escapar Evo Morales, Tuto Quiroga agarró y lo hizo designar a Salvador Romero como presidente del órgano electoral para que rehabilitara la sigla del MAS, que tenía que ser inhabilitada porque había cometido fraude. Samuel quería ser vicepresidente con Yanine, le puso ministros, Demócratas puso todos los ministros, la gente de Unidad Nacional de Samuel es Murillo, o sea, todos estuvieron en el gobierno. Ahora quieren hacer olvidar que estuvieron con Yanine, que fueron parte de Yanine, que son los responsables del desastre de Yanine, porque si a Yanine le iba bien y a los 3 meses había unas elecciones, iba a haber otro presidente y otra sería la situación. Este país no estaría en este momento en manos del MAS y no sería una tan mal y responsablemente manejada. Entonces, ellos son los responsables y no quieren soltar. Y se hacen los que no estuvieron en el gobierno de Yanine. No, se saltaron ese añito de seguirse aumentando los días y más meses, hacer la candidata, y la rodearon, lo estuvieron todo, inclusive robaron hasta más que los masistas. Y le hurgaron el oído, ¿no? Usted tiene que ser candidata. Le dijeron, usted es muy buena, está bonita, cambió de pelo, se peinó distinta, pero ahora ni la van a visitar. Ajá. A ver, antes de ingresar a lo suyo, ¿no? Porque ya es candidato, lo oficializará seguramente el 2 de diciembre. El 2 de diciembre allá en Santa Cruz. La pregunta, ¿Evo es candidato? Claro, se declara candidato por su sector. ¿Está habilitado para ser candidato? Mira, en eso tiene algo mucho que ver el Tribunal Constitucional prorrogado. Si se aplicara la ley, la 075... La de fines de... La que ayer la promulgó la 075. Si se aplicara, hipotéticamente, sería para el futuro. Por tanto, no se anula las sentencias constitucionales porque la ley es para el futuro, no es retroactiva, no es hacia atrás. Si no se aplica esa ley, con mayor razón sigue más firme el Tribunal Constitucional y por tanto va a seguir firme esa sentencia constitucional y Evo no va a poder cumplir. Por tanto, el órgano electoral va a tener que mantenerse dentro de la línea constitucional que está señalando este Tribunal Constitucional, y les aseguro que Evo cada vez es más pequeño, está cada vez más encapsulado, y si estaba bien de una base social fuerte en Cochabamba, se ha ido encapsulando mucho más, que ahora cada vez se quedó ya en el Chapare y luego se va a quedar en Laucaeñe, y de Laucaeñe va a terminar, o lo meten preso o va a terminar rajando a Venezuela.
algo por el estilo va a pasar. Evo no va a poder ser candidato y aunque lo sea, yo creo que se ha constituido él mismo por su desesperación y angurria de poder en el enemigo número 1 del país. Legalmente, ¿no es candidato? No, no es candidato. No es candidato y no puede serlo. Perfecto. La Constitución y las sentencias constitucionales lo confirman. ¿Arce será candidato? Sí, probablemente. Arce está haciendo todo por ser candidato, pero yo creo que hoy es candidato por sobrevivencia. Porque él quiere ser candidato, primero porque sabe que tiene un padrón electoral fraguado, mañudo, no ha puesto la menor intención, ni los diputados y senadores de la oposición, menos el gobierno, de poder hablar con el órgano electoral para corregir el tema del padrón electoral, pero al no hacer el cambio del padrón electoral, él es un tema de sobrevivencia, porque sabe que si él no participa, él no tiene una bancada o no tiene aliados, y tiene aliados, otros candidatos son sus aliados también que él tiene, con la finalidad de ¿qué? De generarse un círculo de blindaje mínimo. ¿Ese candidato es Manfred? Probablemente, no sé. Manfred me dijo que no. Yo le pregunté, escúchame, ¿vos estás con Arce? Me dijo, no. Me dijo, yo he salido electo porque una ley me favoreció, yo le gané juicios, ¿En serio lo hiciste así? Ah, entonces te creo, le dije, pero hay otras voces que dicen todo lo contrario. Entonces, lo que va a hacer Arce es cuidarse, es blindarse, para ver la posibilidad de que pueda no ser juzgado, no ser procesado, porque una cosa son los problemas con poder y otras cosas son los problemas sin poder. Y eso es complicado. Entre Evo Morales y Arce, esta incertidumbre, ¿aparecerá otro nombre? Todos hablan de Andrónico. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el MAS no está dividido, ¿sí? Lo que tiene es que tiene 2 cabezas de serpiente, pero si las 2 cabezas de serpiente desaparecerían, entonces si desaparece Evo y desaparece Arce, el MAS automáticamente se vuelve uno solo. Si bien algunos están persiguiendo a los otros, pero lo están haciendo porque están respondiendo a sus amos. Yo creo que pueden haber personajes estaban hablando del ministro de gobierno, están hablando de que se llama de Andrónico, hablan de terceras personas, hablan hasta de Adriana Salvatierra. Cualquier personaje va a aparecer, pero lo que sí les puedo decir de que el MAS, como MAS, ya no es la fuerza política de antes, y que Evo Morales y Arce tampoco lo son, y que aún vaya Evo con el MAS, que ya no es, se le terminó de quitar la sigla Arce, y que se decía que Pambol le había dado la sigla. Yo hablé con la gente de Pambol esta mañana y me dijo que no tenía ninguna relación. Hace 48 horas vi un canal de televisión, creo que fue de Jimena Antelo, donde hablaban de Pambol como... No, yo esta mañana hablé con el ingeniero que es el dueño de Pambol. Pambol como posible partido político que, que puede utilizar... Luego se habló probablemente, lo más probable es que sea UCS. Y otro que se ofreció es Félix Pazzi de ¿UCS MTS. a Evo o al MAS propiamente? ¿O a Arce? Yo creo que probablemente, bueno, Johnny Fernández siempre es pro gobierno, pero ya no necesita Arce. Arce tiene la sigla del MAS. Es Evo, la gente de Evo que necesitaría sigla, y en todo caso sería UCS o el MTS. Ajá. Ahora hablemos de Jaime Solís. ¿Qué le ha motivado para ser candidato? Lo va a oficializar el próximo 2 de diciembre allá en Santa Cruz, en una zona bastante populosa donde convergen ciudadanos de todas partes de Bolivia. ¿Qué le propone para cautivar al electorado del país? Jaime Solís. Bueno, mira, lo que yo quiero es reconstruir el país. A mí me preocupa, yo tengo mis hijos, soy un hombre de familia, tengo mi esposa. Yo hago campaña con mi esposa porque creo que el tema es familiar, la solución de este país es de familia, porque hay que defender a las familias bolivianas. Yo pienso que hay que reestructurarlo todo. Reestructurar la educación, reestructurar la salud. Necesitamos achicar el Estado de 17 ministerios a 10 ministerios. Necesitamos pocos ministerios. Necesitamos un Estado que facilite y apoye al emprendedor,
que no lo ahogue en impuestos. Al ser un Estado pequeño, ese Estado pequeño van a estar 1/3 de los recursos que en este momento necesita. Necesitamos darle el impulso necesario al emprendedor, no cobrándole impuestos los primeros 3 años, dándole un perdonazo total de impuestos. Todos deben impuestos en este país. Si no sos deudor de la banca, tenés deudas de impuestos. Si te equivocaste en una factura hace 5 años de 500 bolivianos, hoy debes 500.000 bolivianos. El gobierno, como no tiene ingresos, lo que hace es buscar por medio de los impuestos las recaudaciones. Yo voy a hacer desaparecer la aduana nacional. La aduana nacional no genera la expectativa económica que todos piensan de ingresos, que más Bolivia podría tener mayor posibilidades económicas sin un control aduanero como el que tenemos. La interdicción, la lucha contra el contrabando es más delictiva que lucha. Se gasta 400 millones en eso y se comisa con 200 millones. Y se corrompe a la gente. Si nosotros abrimos las fronteras, obviamente podemos hacer un control sobre lo que no necesitamos que salga y lo que no necesitamos que entre. En lo que no necesitamos que entre son cosas peligrosas, como armas, como explosivos, etcétera, etcétera. Como que no salga los alimentos que precisamos necesarios para la seguridad alimentaria. Pero todo lo demás, vehículos, primero, los vehículos. Un vehículo que vale $20.000 en el extranjero, aquí vale $50.000 por los impuestos. Eso lo vamos a volar los impuestos. La maquinaria industrial, maquinaria agropecuaria, maquinaria equipo pesado, materia prima, materia de productos farmacéuticos, productos químicos farmacéuticos, productos para la industria, productos para activar el tema que tiene que ver, todo eso, cero, arancel cero. Y además, ¿qué es lo que quiero? Y quiero entrar a Charcas, quiero entrar a Sucre. En Sucre lo que planteo es que Sucre vuelva a ser la ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene algo que es particular. Quiero que sea como Silicon Valley. Quiero que sea la ciudad de la tecnología, la ciudad de la ciencia, de la investigación, de la educación. Voy a desconcentrar los ministerios, de tal sentido de que aquí en Chuquisaca va a estar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, en Santa Cruz va a estar el Ministerio de Agropecuaria, en Potosí va a estar el Ministerio de Minería, en Sucre o en Tarija va a estar el Ministerio de Hidrocarburos. Todo tiene que estar, esa es la mejor forma de desconcentración. Si no necesitamos reunirnos en el gabinete, si todos nos podemos ver en una sola pantalla, necesitamos que cada uno se especialice en su área de producción. Yo necesito que Oruro sea una zona franca, para que unida a la zona franca de Iquique tengamos una zona franca general y eso nos permita una comunicación. Salimos al mar fácilmente y tenemos un puente de comercialización grandísimo que va a facilitar la comercialización haciendo de Oruro Las Vegas. Entonces, eso es lo que precisamos. Y en el tema de Chuquisaca, precisamos que exista una zona franca en Alcántari, donde se pueda tener la facilidad de productos, y además no solamente de productos, sino que comercial, sino sea una zona franca especial de carácter industrial, de maquila, de Ritex, donde tengamos convenios. Yo soy de la idea que mi primer día de gobierno voy a romper relaciones con Cuba, con Venezuela, y voy a restaurar relaciones con Chile, voy a restaurar relaciones con Estados Unidos, voy a hacer que venga la DEA, voy a militarizar el Chapare, o sea, eso es lo que voy a hacer, pero militar de veras, con militares de veras, no con mariquitas como los que se rindieron otra vez, permitir que un cuartel sea tomado. O sea, voy a aplicar la mano dura, vamos a reordenar la administración de justicia, el tema económico, vamos a agarrar y ver, o capitalizamos a las empresas públicas deficitarias, o definitivamente agarramos y vamos a tener que venderlas fuera, porque no podemos seguir arrastrando esa carga. Vamos a dar todas las condiciones para que los jóvenes estudiantes puedan tener mejor formación y que las universidades se constituyan en consultoras del Estado. Las universidades tienen en Chile, la universidad, cuando yo estudiaba en Chile, hacía mis maestrías, venía el ministro de Finanzas o con el ministro de Obras Públicas y nos decía, quiero una carretera de Ushuaia a Santiago y no quiero pagar un peso, ¿cómo la hago? Muy bien, el área de ingeniería hace el diseño, cero costos. El área de finanzas ve que con seguridad jurídica cómo podemos lograr inversión.
Y se hizo, y lo hicimos, y no costó un peso. ¿Y cómo se paga? Se paga solita. Nosotros queremos ser que Bolivia se integre al mundo. Tenemos 5 vecinos y no le vendemos nada. 200.000 kilómetros de frontera con el Brasil. 200.000 y no le vendemos una nuez al Brasil. O sea, no vendemos nada, tenemos mercados por todo lado. Estamos llenos de potencia y somos el país más miserable. Nos huyen, pasan las conexiones bioceánicas, pasan por fuera de Bolivia, cuando debían pasar por medio de Bolivia, por aquí por medio de Charcas, Sucre, debería estar pasando una avenida de 4 carriles, pasando a toda velocidad los camiones, nosotros suministrando, metiendo mercadería, vendiendo mercadería. Es increíble que hay orégano en Yotala que vale 40 pesos la bolsa y que se la vende a Chile en 40 pesos y nos venden los tarritos en 25, un poquito de orégano. Podemos darle valor agregado a nuestros productos. Entonces, de eso se trata. El 85% de la población es cuenta propia y eso es cuenta propia. Tenemos que darle la posibilidad de emprendimiento. Aquí la traba de todo es el Estado, entonces tenemos que destrabar. El Estado deje de meterse en todo, no se meta en nada, lo único que tiene que hacer es regular las relaciones entre trabajadores y empleadores, entre productores y consumidores. Y generar todas las condiciones, flexibilizar la ley laboral para que se genere más empleo. Nadie quiere contratar a un empleado porque se mete un clavo y después no se lo puede sacar y le termina embargando la casa. Tenemos que hacer transformaciones de fondo que nos permitan cambiar totalmente el país. Y en el tema de corrupción, tenemos que hacer una cárcel donde los metamos presos a los corruptos y sumemos las penas para que no salgan en 2, 3 años, salgan más, de tal forma de que podamos, que se llama transformar, acabar con esa mentalidad de que todo es a la cárcel. No, hay que trabajar también en el tema familiar. En el tema familiar es importante, más fácil es divorciarse que casarse. Existe para los juzgados familiares, existe la conciliación. Pero para los juzgados de familia no existe un lugar donde exista un tratamiento psicológico de contención de la crisis de pareja que te permita solucionar los hogares. Por eso hay tantos niños divorciados. A las mujeres no tienen asistencia familiar. ¿Por qué? Porque necesitan un abogado. No, la asistencia familiar va a ser directa. Vas directamente, sí, vas a un lugar, una oficina, una superintendencia de la familia, te presentas, mi marido me dejó, perfecto, sale la asistencia. Porque aquí tenés que esperar, tenés que trabajar en los juzgados, tenés que conseguir un abogado, te lo compran al abogado, te lo compran al juez. O sea, tenemos que cambiar todo el país. Definitivamente, si no cambia el país desde el comienzo, la educación es clave. Fíjate, la educación. Los jóvenes tienen que estudiar bien en la universidad y no titularse. No necesitamos examen de grado, las universidades son corruptas, las universidades son las logias, las universidades privadas sacan como $2.000, $3.000 para que puedan titularse. Eso tiene que salir directamente, los hacen que se titulen 3 años después. Esos jóvenes necesitan producir, los jóvenes necesitan crédito, los jóvenes necesitan oportunidades de generar por medio de su celular una empresa. No necesitamos certificado de nacimiento, licencia de conducir, cédula de identidad y todos los documentos. Necesitamos uno solo que nos identifique y así hay un solo padrón y van a haber elecciones limpias. Y necesitamos, si la cédula vale 19 pesos, la licencia de conducir tiene que valer 19 pesos porque es lo mismo. Y sin embargo vale 600. Todo, tenemos que ordenar el país. Este trabajo que se viene, Fabio, es inmenso, es grande. Hay que reconstruir la patria y eso es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos es partirlos a los corruptos, deshacer a todos los que han hecho y deshecho este país, recuperar todo lo que se ha robado la gente de lo más. El rastro del dinero yo sé que no se pierde, a los palos blancos se los ubica con facilidad. Y una cosa para terminar, quiero ser de Bolivia un offshore, quiero ser un paraíso fiscal, donde exista seguridad jurídica, donde puedan venir las empresas petroleras con seguridad de que no les van a nacionalizar, porque existe petróleo en Sucre, existe petróleo en Tarija, se los prometo que existe, solamente que no viene la gente porque no quieren, saben que nos le van a quitar. Y además, que no venga La Paz a decir que quiere ser petrolera, porque La Paz tiene otra esencia. Porque allí, por allá no pasaron los dinosaurios por Sucre, por Tarija y por la parte del sur, y es donde hay petróleo. Entonces, no tratemos esos patriotismos que dice el presidente, no, que ahora La Paz puede ser petrolera. No se trata de ese tema, se trata de la especialización, se trata de lo científico, de lo antropológico, se trata de darle a las condiciones, a las mejores condiciones a cada sector para que este país pueda dar frutos. De eso se trata, querido Fabio. Perfecto.
¿Cómo se llama el partido político de Únete. agrupación? Únete. Únete, porque debemos ya unirnos. está consolidada la... Estamos en consolidado, estamos esperando que salga la resolución para que tengamos nuestro partido y bueno, estamos por todo el país, tenemos nuestro comité político, invitamos a todos los sucrenses a que se puedan incorporar con nosotros. Mi teléfono es el 7783-1133, yo contesto el teléfono, yo lo atiendo, organizamos, queremos gente sí, sin pasado, sin conflictos, sin antecedentes penales y que simplemente ame esta patria. Perfecto. Le quedo muy agradecido A ti, Fabio. por haber tenido la gentileza de aceptar una invitación nuestra, aprovechando su presencia en Sucre. Ya como candidato oficialmente a partir del 2 de diciembre, seguramente tendremos la posibilidad de poder conversar en programas más cortos o en programas de esta naturaleza. Nos interesaría conversar sobre la problemática regional. Acá en Sucre, acá en el departamento, tenemos una migración preocupante, muy dramática, muy dura. Nuestra gente se va a Chile, nuestra gente se va al Chapare, donde ganan 30.000 bolivianos pisando coca, se van a Santa Cruz, se van a otras latitudes, nuestros jóvenes se van de Sucre. Acá en Sucre vivimos dos grupos etarios, hasta los 25 años, un grupo, estudiantes, etcétera, etcétera, y el otro grupo a partir de los 55, 60 años. Que vuelven. ¿No? Y la gente que hace actividad económica de 30, 40, 50 años se fue a otras latitudes. No, y la fuga de ¿No? profesionales, la fuga de los Claro. jóvenes, las madres que se quedan solas y todo eso, y esa Mire, es la historia. Esa. Nosotros, ojalá nuestras autoridades tuvieran la conciencia y responsabilidad de proponerle al Estado una posición post-censo. Esa posición post-censo, porque nosotros no podemos seguir manteniendo esa distribución salvaje, yo digo así, distribución salvaje y irracional, potenciando solamente a departamentos que tienen un buen índice de crecimiento poblacional. ¿Y qué hacemos con aquella gente que migra, que su índice de crecimiento poblacional como el Sucre o el de Chuquisaca es el más bajo de Bolivia? ¿Qué hacemos? Si seguimos así, vamos a seguir empobreciéndonos más. A ver si Mira, sobre yo estos temas... hablo sobre el sueño de Bolívar. Yo creo en la república. Nosotros somos república. Lo dice el artículo 11 de la actual Constitución Política del Estado inclusive. Debemos ver por todos. No es aquí, yo soy grande, soy poderoso y me quedo con lo mío y a mí me importa solamente mí, lo demás no me importa. Yo pienso en Bolivia. Yo pienso en la patria, por eso la camino, por eso la busco, por eso mañana voy a estar en Potosí, pasado voy a estar en Villazón, porque estoy viendo Lica, Villa San Martín, estoy en San Pedro de Quemes, donde tú quieras yo estoy. Perfecto. Porque se trata de eso, es amar a Bolivia en su integridad. Muchas gracias, A ti, doctor Fabio. Jaime Solís, que sea hasta Gracias. siempre. Muy buenas tardes. Un gusto. Perfecto. Buenas tardes. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre mañana a la misma hora. Un abrazo, buenas tardes.